Vamos a comenzar viendo una aplicación de inecuaciones simples a un problema de planteo. Por ejemplo, la intensidad I en lúmenes de cierta fuente de luz en un punto, la intensidad I en lúmenes de una cierta fuente de luz en un punto a R centímetros de la fuente está dada por esta fórmula, que I es igual a 625 partido por R cuadrado. ¿A qué distancia de la fuente de luz la intensidad es menor que 25 lúmenes? O sea, en el fondo, en la primera aplicación, ¿qué inecuación tenemos que resolver? Tenemos que resolver esta intensidad, que es 625 partido por R cuadrado, menor que 25. O sea, vamos a rayarla acá encima. Ingresó un alumno que no conozco. A ver, déjeme copuchar. Déjeme ver, participante. O se cambió el nombre, también puede ser. Adamaris, Antonia, Camila, Damián, de Copuchenta nada más voy a preguntar. Aquí para saber. Milán. Oh, ingresó y se me perdió. A lo mejor se le cayó la señal. No, porque los que están acá los conozco a todos. ¿Saben? No sé. Vi que ingresó un alumno que no conocía, pero no, y se perdió. Ya, entonces, lo que tenemos que resolver en el fondo es la inecuación. Fíjese, a qué distancia de la fuente, o sea, nos están preguntando por un R, en la pregunta R, de luz, la intensidad es menor que 25. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? La intensidad menor que 25. Fíjense que en el enunciado uno dice cuál es la inecuación específica que uno tiene que resolver, porque dice a qué distancia de la fuente, o sea, cuánto vale R, para que la intensidad es menor que 25, menor estricto. Entonces tenemos que resolver la inecuación I menor que 25. Entonces nos vamos a ir a la pizarra. Vamos a la pizarra. Y vamos a tener acá la aplicación. Tenemos que resolver la intensidad menor que 25. Y la fórmula de la intensidad es 625 partido por R cuadrado menor que 25. ¿Ya? Ojo, ustedes no pueden multiplicar si aparece una fracción menor que otra fracción, multiplicar cruzado. Eso no lo pueden hacer. Es súper importante dejarlo en claro. Si aquí hubiese habido otra cosa, no multipliquen cruzado. Tienen que seguir al pie de la letra el algoritmo. ¿Qué dice el algoritmo? Primero deje un 0 a un lado. Entonces 625 dividido por R cuadrado menos 25 menor que 0. Dejamos un 0 a un lado. ¿Ya? Después de eso desarrollamos al máximo el denominador. Y perdón. Ay, pensé que no hacía frío. Medio frío. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer después? Tenemos que simplificar al máximo, ¿cierto? O sea, perdón, desarrollar al máximo y después simplificar al máximo, ¿cierto? Entonces nosotros observamos acá arriba, en el numerador, que nosotros podemos factorizar por 25, ¿cierto? 25 por 25 menos R cuadrado, ¿ok? Y todo esto partido por R cuadrado menor que 0. ¿Estamos ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, acá está factorizado al máximo, la respuesta es no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una suma por su diferencia, y eso sería 5 más R por 5 menos R, y esto partido por R cuadrado, y esto menor que 0. ¿Aquí está factorizado al máximo? La respuesta es sí. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el análisis para ver cuáles son los factores reales que tenemos que analizar.
El 25 es un número que siempre es positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, no nos aporta el análisis del signo de esta expresión, no nos aporta ningún valor, no nos aporta nada. El r cuadrado también siempre es positivo, por lo tanto no nos aporta nada. El único punto que tenemos que dejar guardadito, porque nosotros acá en esta expresión tenemos una restricción, ¿cierto? Que siempre es conveniente anotarla al tiro para que no se nos vaya a olvidar al final del ejercicio, porque cuando hacemos una restricción, en el fondo estamos diciendo estos son los valores que nunca, nunca, nunca pueden aparecer en la solución. Entonces, como tenemos un cociente, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0, ¿cierto? O sea que R tiene que ser distinto de 0. Y esta restricción la vamos a dejar guardadita para el final, en caso de que el R igual a 0 nos apareciera en la solución. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tanto este término como este término los vamos a dejar fuera del análisis. ¿Por qué? Porque el 25 siempre es positivo y el R cuadrado también siempre es positivo. Por lo tanto, esto no nos arroja información, esto siempre es mayor que 0, esto siempre es mayor que 0. ¿Ya? Salvo, podría ser 0 el R cuadrado cuando el R fuese 0, pero ya nos preocupamos de eso en la restricción. ¿Ok? Entonces ahora simplemente nos tenemos que preocupar de resolver la integral 5 más r, 5 menos r, menor que 0. ¿De acuerdo? Segunda cosa importante, cuando uno trabaja con un problema de aplicación, tiene que ver también, y esto es importante, el rango en el que se mueve la variable que nosotros estamos analizando. Entonces volvemos a nuestro problema de apunte. Si ustedes se fijan, en el contexto de este problema, dice la intensidad del lugar de una fuente de luz en un punto a R centímetros de la fuente. O sea, en el fondo, cuando hablamos de tantos centímetros de la fuente, el R puede ser un número negativo. No, ¿no es cierto? Lo más pequeño que podría ser el R es 0. ¿Ok? Entonces, además, esto nos da una restricción en el contexto del problema de planteo, nos da una restricción respecto del R. Ya en el contexto del problema, esto de repente uno lo puede ver al final, pero en el contexto del problema nosotros sabemos que el R tiene que ser mayor o igual que 0. Y obviamente junto con esta otra que tiene que ser distinto de 0, el R tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros el análisis que corresponde a la resolución de esta inecuación, después la tenemos que intersectar con los reales mayores que 0, porque solo ahí nos interesa trabajar, ¿de acuerdo? Ya, vamos a meternos en la inecuación y vamos a dejar fuera todo el pedacito, todo el rango donde el R sea un número negativo o 0, ¿ya? Entonces, primero sacamos los puntos críticos, ¿cierto? Que tendríamos que hacer 5 más R igual a 0, nos queda R igual a menos 5. Tengo problemas con la... No sé si es el lápiz o la... R igual a menos 5 y 5 menos R igual a 0, nos queda R igual a 5. Estos que están acá son los puntos críticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a nuestra tablita. Nos queda... A ver, voy a hacer la tablita. A ver, voy a hacer mi correo por ahí. Ya, lo habitual que nosotros hacemos es ubicar los puntos críticos de menor a mayor y siempre el más infinito y el menos infinito, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero, lo inicial que vamos a realizar. Y los puntos críticos acá son el menos... Ya. Y después vamos a ver con qué parte nos quedamos. Nos queda menos infinito, más infinito. El primer factor es 5 más R. Y el otro factor es 5 menos R. ¿Cierto? Y ponemos los puntos críticos de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, a ver,
Pero fijémonos nosotros sabemos que el R tiene sentido solamente para los mayores que 0, por lo tanto, primero, en este pedacito, a ver, vamos a hacer el análisis primero y después vamos a descartar el pedacito que no nos sirve. Ya, eso es mejor. Este se hace 0 acá, este se hace 0 acá. Tomamos un número entre menos infinito y menos 5, por ejemplo el menos 6, y lo reemplazamos en el R. 5 menos 6 nos queda algo negativo, ¿cierto? Fíjense acá, 5 menos menos 6 nos queda algo positivo. Para los que les dije yo en una de las clases, lo que se acostumbraban siempre llenaban con menos hasta el punto y después cambiaban. Aquí hay un caso donde uno no parte con menos, por eso siempre tienen que evaluar en esta columna. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, el signo menos hasta el punto, porque ahí cambia, y positivo hasta el punto, y ahí cambia. Entonces, pues hacemos más por menos, menos, más por más, más, y más por menos, menos. ¿Cierto? Nosotros, ¿qué estamos buscando? Donde este producto es menor que 0. Por lo tanto, inicialmente nos interesaría acá y acá. En el contexto de la resolución como inecuación, sin considerar que estamos en un problema de aplicación, la solución sería este intervalo de menos infinito a menos 5, unión desde el 5 al más infinito. Pero como estamos en un problema de planteo, el R tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Por lo tanto, esto que está acá, el pedacito, la parte que acá, esto no lo tenemos que considerar, ¿de acuerdo? Porque el R no puede ser un número negativo. Por lo tanto, ¿cuál es la solución al problema? La solución al problema va a ser desde el 5 hasta el más infinito. El 5, ¿se toma o no se toma? Lo reemplazamos acá el 5 y nos da 0. 0 es menor que 0, la respuesta es no, por lo tanto el 5 queda fuera. Luego, en el contexto de la pregunta de planteo, para responderla nosotros tenemos que ir a la pregunta. Dice, ¿a qué distancia de la fuente de luz la intensidad es menor que 25 lúmenes? Entonces uno tiene que escribir con palabras. ¿A qué distancia a qué distancia la fuente de luz la intensidad es menor que 25 lúmenes? Si R es un número mayor que 5, la distancia a la fuente de luz es menor que 25 lúmenes. ¿Ya? Y esa respuesta hay que escribirlas con palabras, ¿ok? Por lo tanto, si R es mayor que 5, la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El mismo enunciado que aparece en la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este problema de aplicación? ¿No? Ya, vamos a ir con el siguiente. En el siguiente problema de aplicación dice, en la cercanía de una fogata, la temperatura T mayúscula en grados Celsius a una distancia de X metros del centro de la fogata está dada por T igual a esta expresión. ¿A qué intervalo de distancias desde el centro de la fogata era la temperatura menor que 500 grados Celsius? Entonces, ¿cuál es la inecuación que tenemos que resolver? Poner la temperatura menor estricto que 500 grados Celsius, o sea, este menor que 500. Entonces, de la misma forma, nos vamos y resolvemos la aplicación número 2. En el fondo tenemos que resolver la inecuación 600.000 dividido por x cuadrado más 300 menor que 500, ¿cierto? ¿Ya? Y de la misma forma, nada de ponerse a multiplicar cruzado, por ningún motivo. Seguimos el mismo procedimiento. Pasamos todo para un lado. X cuadrado 100 menos 500 menor que 0.
mínimo común denominador, x cuadrado más 300. Lo primero que podemos hacer acá arriba es factorizar por 500, ¿cierto? ¿Cuánto es 600.000 dividido por 500? Nos da 1200. 1200. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Menos x cuadrado más 300. Y todo esto partido por x cuadrado más 300 menor que 0. Seguimos acá arriba y nos queda 500 por 1200 menos 300 son 900, ¿cierto? 900 menos x cuadrado y esto partido por... Y listo, tenemos desarrollado y factorizado al máximo, ¿cierto? De la misma manera, tenemos que hacer el análisis igual que el ejercicio anterior. Primero las restricciones. Fíjense que en este caso habrán restricción, la única restricción que tendríamos que considerar, en el fondo, la restricción inicial, digamos, de la expresión, es que x cuadrado más 300 sea distinto de 0, ¿no es cierto? Pero si ustedes observan, de acá nos queda x cuadrado distinto de menos 300, y eso siempre es así, por lo tanto, no hay restricción, no hay, ¿no es cierto?, en este contexto, ¿ya? Pero ¿dónde hay restricción? ¿A qué cosa es x? Entonces uno dice, bueno, voy a ir a mirar mi enunciado, vamos al enunciado, y tenemos que a una distancia de x metros del centro de la fogata. Entonces el x tiene que ser un número positivo, ¿cierto? O 0, ¿sí? Entonces, en el contexto, me fui fuera. En el contexto del problema, el x tiene que ser un número mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra única restricción. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que ver cuál es la inecuación específica, digamos, simplificada, que tenemos que resolver, ¿no es cierto? Entonces, a ver, fíjense acá que nosotros llegamos a esta expresión, ¿cierto? Ya, entonces, el 500 es siempre, de la misma manera, el 500 es siempre positivo, ¿no? Ay, perdón, yo que me puse a, estaba escribiendo, puse a borrar. Ya, el 500 es siempre positivo, por lo tanto no lo consideramos en el análisis. Y el x cuadrado más 300 también es siempre positivo, ¿cierto? Siempre es mayor, incluso es mayor estricto que 0. Y bueno, y este es mayor que 0 también, por lo tanto no los consideramos en el análisis. Luego, ¿cuál es la inecuación que tenemos que resolver? Es solamente esta. ¿De acuerdo? Entonces, el 900 es 30 por 30, ¿no es cierto? Este es 30 al cuadrado. ¿Y esto qué cosa es? Es una suma por su diferencia, ¿no es cierto? Entonces sería 30 más x por 30 menos x. Y de manera similar al ejercicio que acabamos de hacer, sacamos los puntos críticos, que sería menos 30 y x igual a 30. Y hacemos nuestra tablita. Y fíjense, es igualito a los dos. Por eso el que hicimos recién está de tarea, pero no me fijé en eso. 30 más x, 30 menos x, menos infinito, más infinito, menos 30, 30. Y de la misma manera,
¿Qué punto crítico arrojó este? El menos 30, este arrojó el 30. Tomamos un número entre menos infinito y menos 30, el menos 40, lo ponemos acá, nos queda negativo, y el menos 40 acá nos queda positivo. Mantenemos el menos del punto, cambiamos, y acá cambiamos. Más por menos, menos, más por más, más, y más por menos, menos. ¿Cierto? Y donde nos dicen dónde esto es menor que 0, entonces inicialmente sería acá, pero por las mismas razones anteriores, este pedacito no nos interesa. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense entonces, la solución sería desde el 30 hasta el más infinito. El 30 no lo incluye, porque si lo reemplazamos acá el 30 nos queda 0, y 0 no es menor que 0. ¿De acuerdo? Y de la misma manera que antes, tenemos que responder de manera verbal en el contexto de la pregunta. ¿Ya? La pregunta nos decía ¿a qué intervalo de distancias desde el centro de la fogata era la temperatura menor de 500? Entonces, el X está en metros a más de 30 metros, a más de 30 metros de distancia. Tendría que ser para que la temperatura fuese menor que 500. ¿Ya? Grados Celsius. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Estimados? ¿No? Ya. Hoy día estamos como lentitos. Ya. Ahora nos vamos a poner así más, no acelerados, pero vamos a partir con el apunte de inecuaciones con valor absoluto. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Entonces, inecuaciones con valor absoluto. Ya. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Ahora vamos a trabajar con las mismas inecuaciones. De hecho, nosotros vamos a caer en las inecuaciones comunes y corrientes, pero previo a esto vamos a recordar el concepto de valor absoluto y las propiedades de valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, primero, recordemos, ¿qué cosa es el valor absoluto? Si tenemos el valor absoluto de una expresión de un número A, va a tener dos posibles respuestas. Igual, el valor absoluto de algo va a ser igual a lo mismo que está dentro, o sea, el argumento del valor absoluto, si es que lo que está dentro es mayor o igual que 0. Y menos lo que está dentro, si es que lo que está dentro es menor que 0. Por lo tanto, si por ejemplo nosotros decimos cuál es el valor absoluto de menos 3, ¿cuál es la razón de por qué esto al final nosotros sabemos que es 3? Valor absoluto de menos 3, tomamos el menos 3, lo ponemos acá, menos 3, ¿es mayor o igual que 0? No, ¿no es cierto? Por lo tanto no ocupamos esta rama. Menos 3, ¿es menor que 0? La respuesta es sí. Por lo tanto, para sacarle las barritas del valor absoluto nos queda exactamente menos el menos 3. Y menos 3 efectivamente nos da 3. ¿De acuerdo? Es por eso que el valor absoluto de menos 3 es 3. Valor absoluto de 1 menos raíz de 2. Uno dice, bueno, lo que tengo acá adentro, el 1 menos raíz de 2, ¿es un número positivo o es un número negativo? 1 menos raíz de 2 es un número negativo. Por lo tanto, de la misma forma, para sacar los valores absolutos tenemos que poner a lo que está acá adentro, le tenemos que anteponer un signo menos. Entonces nos va a quedar menos lo que está adentro y eso nos da raíz de 2 menos 1. Le pusimos desafío. ¿A qué será igual el valor absoluto de 1 menos x? Bueno, veamos. Valor absoluto de 1 menos x, desafíos se supone que son trabajo para ustedes, pero vamos a analizar igual. Uno dice, bueno, valor absoluto de 1 menos x, como no sé cuánto es el valor de x, no sabemos si esta expresión es positiva o negativa. Por lo tanto, va a tener dos respuestas. Si 1 menos x es mayor o igual que 0,
para sacar el valor absoluto de lo de adentro nos queda lo mismo que aparece adentro. Si 1 menos x es menor que 0, para sacar las barras, o sea, el valor absoluto de 1 menos x es menos 1 menos x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a depender en el fondo de si esta expresión es positiva o negativa. Uno podría escribir exactamente lo mismo. Fíjense qué significa que 1 menos x mayor o igual que 0. Tomamos el x, lo pasamos para allá. Entonces vamos a tener el primer caso. Si el 1, ay, el lápiz no quiere escribir, mayor o igual que x. No sé qué pasa con el lápiz. Me escribió tardíamente. Se me está fallando la pizarra. El lápiz no creo, porque yo lo... 1 mayor o igual que x, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar, va a ser 1 menos x, ¿se fijan? Si es que el x es menor o igual que 1, y de la misma manera acá abajo, y va a ser igual a x menos 1, si es que el x es mayor que 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí dice x menos 1, lo que pasa es que no me está dejando escribir. No sé por qué. Ya, no me dejó escribir ahí. Aquí abajo, lo que está ahí abajo, que no me deja escribirlo, es menos 1 más x. ¿De acuerdo? Menos 1 más x si es que el x es mayor que 1. ¿Ok? ¿Ya? Entonces va a depender claramente. Mire cómo me quedó de feo. Qué raro esto que escribo tardíamente. X menos 1. ¿Se fijan? Porque nos queda menos 1 más x. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Ahora, acá tenemos otro desafío. Dice, ¿qué inecuación se deberá resolver para asegurar que la siguiente expresión sea un número real? Fíjense que tenemos una raíz de índice par, ¿no es cierto? Que es una raíz cuadrada. Entonces nosotros, para saber cuándo esta expresión que está acá pertenece a los reales, nosotros sabemos que las raíces de índice par, para que esto pertenezca a los reales, es necesario que lo que está dentro, en el argumento de la raíz, sea algo mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuándo esta expresión va a ser un número real? Cuando lo que está dentro sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que resolver la inecuación x más 3 mayor o igual que 1. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. ¿Vamos bien hasta ahora? Estamos recién como en la introducción de lo que vamos a trabajar en esta parte de inecuaciones con valor absoluto. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver primero las herramientas a partir de las cuales nosotros vamos a poder llegar a resolver ese problema. Por ejemplo, ese problema. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver la siguiente definición, que es la interpretación geométrica del valor absoluto. A ver, el valor absoluto de un número real se puede interpretar como la distancia desde ese número real al origen, al cero. La idea se extiende y el valor absoluto se interpreta como la distancia entre dos números reales cualesquiera en la recta real. O sea, por lo tanto, si el x1 y x2 son números reales cualquiera, entonces la distancia entre esos dos números reales, que se va a denotar por la distancia entre x1 y x2, va a ser igual al valor absoluto del x2 menos el x1. O sea, lo que estamos diciendo que la distancia entre el x1 y el x2 es el valor absoluto entre estos dos números. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes acá.
si nosotros tenemos, por ejemplo, la distancia entre el menos 2 y el 3, uno puede dibujar una recta, vamos a tener entre el menos 2 y el 3, no sé qué cosa está fallando acá, entre el menos 2 y el 3, entre el menos 2 y el 3, sería esto que está acá, ¿no es cierto? Entre el menos 2 y el 3, y uno podría contar, pero en el fondo es la distancia entre 3, se toma, fíjense, este es nuestro x1, el que está mal, el número menor, y el x sub 2 es el número mayor, ¿de acuerdo? Entonces va a ser el x2 menos el x sub 1, ¿se fijan? Entonces si llamamos d a esa distancia, d va a ser igual a 3 menos menos 2, nos quedaría valor absoluto de 5, y eso es 5, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esa es la distancia entre dos números. Los números cualquiera reales, nosotros va a ser la distancia va a ser el valor absoluto entre el número que es mayor menos el número que es menor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. La interpretación geométrica permite resolver de manera muy simple la ecuación del tipo valor absoluto de x igual a 4. Fíjense acá, porque es interesante si uno visualizara cuál es la situación gráfica de este problema. ¿Cómo podemos valor absoluto de x igual a 4? En el fondo, esto que está acá, ¿qué cosa representa? Si nosotros hacemos un dibujo, fíjense que esto que está acá es lo mismo que nosotros tengamos valor absoluto de x menos 0, ¿no es cierto? Igual a 4, ¿sí? Entonces, en el fondo, estamos viendo la distancia entre, entre estos dos puntos, entre el 0 y el x. Entonces, tenemos acá el 0 y el x, que no sabemos, lo ubicamos acá, pero en realidad ese x podría estar acá o podría estar a la izquierda, porque no sabemos si este x, la idea es encontrar todos los x que cumple que la distancia sea 4, ¿se fijan? Entonces, en el fondo, la pregunta es, ¿cuáles son los valores de x tal que esta distancia en 4? O también podría ser para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que este número tendría que ser necesariamente 4 o menos 4, ¿no es cierto? Entonces, los posibles dos valores de x que satisfacen esta ecuación, esta no es una inecuación, acuérdense que cuando aparecen relacionados a través del signo igual, es una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces la solución a la ecuación valor absoluto de x igual a 4 tiene por solución el número 4 y el número menos 4. ¿Qué significa esto? Que si x vale 4, valor absoluto de 4 efectivamente es 4, satisface la ecuación. Y si x vale menos 4, lo reemplazamos acá, efectivamente también satisface la ecuación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la solución de esta ecuación es 4 y menos 4. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuáles serán todos los números reales tal que valor absoluto de x es menor que 4? ¿Ya? A simple vista, ¿cuáles son todos los valores de x tal que valor absoluto de x es menor que 4? O sea, en el fondo estamos diciendo cuáles son todos los valores de x tal que la distancia entre x y el 0 es 4. Entonces, claramente serían todos estos numeritos que están acá, ¿no es cierto? O sea, así, sin tener ningún método, tendría por solución el intervalo entre menos 4 y 4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cualquier número que tengamos acá en este rango, su valor absoluto, o sea, la distancia de los x al 0, siempre es menor que 4. ¿Se fijan? ¿Ya? Ya.
Ahora vamos a sistematizar todo esto. Primero, considerando las propiedades de valor absoluto, ¿ya? Primero, si tenemos alguna pregunta hasta acá, estimados. ¿No? ¿Estamos ok? Ya. Entonces, para todo x e y que pertenece a los reales, vamos a tener lo siguiente. Valor absoluto de x siempre es mayor o igual que 0. Valor absoluto de x, el único caso en que sea 0 es cuando el x sea 0. ¿Ok? De lo contrario, valor absoluto de algo siempre es mayor o igual que 0. Valor absoluto de x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, que es igual a valor absoluto de x al cuadrado. ¿Ok? Después, valor absoluto de x por y es lo mismo que valor absoluto de x por valor absoluto de y. Valor absoluto de x partido por y es lo mismo que el valor absoluto del numerador partido por el valor absoluto del denominador, obviamente con el denominador distinto de 0. Valor absoluto de x. Esta, ojo con esta, porque esta se ocupa harto cuando después empecemos a trabajar a resolver propiamente tales inecuaciones. El valor absoluto de x también se puede expresar como la raíz de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Usted dice, pero profe, si aquí simplifico, sí, pero no lo simplifique. O sea, valor absoluto de x se puede expresar como la raíz de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Valor absoluto de x igual a valor absoluto de y implica dos cosas. Implica que x sea igual a y o que x sea igual a menos y. ¿De acuerdo? Sí, y una desigualdad que se llama desigualdad triangular nos dice que el valor absoluto de x más y siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Y la última, cuando tengamos valor absoluto de y, valor absoluto de x igual a y, esto implica que el y tiene que ser mayor o igual que 0. Sí, porque se deriva de la propiedad 1. Y x igual a y, a ver, y mayor o igual que 0, x igual a y. Oh. A ver, a ver, a ver, aquí, aquí me faltó un paréntesis, por lo que estoy viendo acá. A ver, valor absoluto de y esto que está acá. Así. Así que ahí lo corrigen después cuando le subamos el apunte. Entonces, valor absoluto de x es igual a y. Esto implica que el y es mayor o igual que 0 y que x es igual a y o x es igual a menos y. De acá, vamos, primero que esta respuesta tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Por la propiedad número 1, ¿cierto? Porque el valor absoluto de x siempre es mayor o igual que 0. Y además de eso tenemos dos posibilidades, que el x sea igual a y o que el x sea igual a menos y. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos a ver primero qué cosa es una ecuación con valor absoluto. ¿Ya? Una ecuación con valor absoluto es una expresión donde aparece igual a un número. Este es un valor absoluto de x igual a. Tiene por solución x igual a o x igual a menos a. Eso es automático. ¿Ya? Entonces, valor absoluto de algo igual a un número significa que lo de adentro es igual al número o lo de adentro es igual a menos el número. Entonces, por ejemplo, si resolvemos esta ecuación que está acá, que es una ecuación, porque aparece relacionado con el signo igual, valor absoluto de 2x menos 1 igual a 5, ¿cómo la resolvemos? Bueno, ¿qué cosa es primero el valor absoluto? Valor absoluto de 2x menos 1 igual a 5 significa que 2x menos 1 es igual a 5, o que 2x menos 1 es igual a menos 5. Y no hay otra alternativa. ¿De acuerdo? Para que este valor absoluto sea igual a 5, significa que lo de adentro es 5 o lo de adentro es menos 5. Y acá despejamos la x y nos queda 2x igual a 6, por lo tanto x igual a 3. O x, este pasa para allá, nos queda menos 5 más 1, nos queda menos 4. Menos 4 dividido por 2 es
menos 2. Cuando este lápiz se digne a escribir, ahí va a aparecer un x igual a menos 2. ¿Ya? Hay que esperar un rato porque no sé, igual a menos 2. Entonces las soluciones, bueno, acá aparece escrito acá abajo en el apunte, serían el 3 y el menos 2. ¿Ya? Esto es como una, y lo que viene a continuación es una reflexión, de que ahí aparecieron los rayones, ¿qué es? Una reflexión respecto de qué relación se observa entre los siguientes gráficos. ¿Ya? A ver, fíjense en lo siguiente, si uno tiene, por ejemplo, esta que está acá es una recta, ¿cierto? El eje X, el eje Y, y es una recta que pasa por el punto 1,5, ¿sí? Y corta el eje Y en el menos 1. Si uno mira esta recta y mira esta otra gráfica, esta recta, este pedacito es igual que este pedacito. Y acá en el 1,5, lo que está acá abajo el eje X, pasa para arriba. ¿Se fijan? Corta acá en el menos 1, es como un reflejo, corta allá arriba en el 1. ¿Ya? Estos gráficos, este gráfico tiene que ver relación directa con un valor absoluto. ¿Ya? A ver, ¿con qué valor absoluto? Este que está acá, esta ecuación, después lo vamos a ver con más detenimiento de esto, pero es solamente así como tal. La ecuación de esta recta es igual a x menos 1,5. ¿Ya? Y esto que está acá, la gráfica, la ecuación de esta es igual a valor absoluto de x menos 1,5. Miren qué bonito. Esto es lo que está dentro. Cuando x es mayor que 1,5, nos queda algo positivo, y cuando x es menor que menos 1,5, la imagen de los valores de x que son menores que 1,5 es negativa. Y esta que está acá siempre está arriba, ¿de acuerdo? Y esta es la gráfica del valor absoluto de x menos 1,5. El punto 1,5 es el punto de corte. Se fijan en el punto donde intersecta el eje X. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver cómo resolvemos una inecuación. Ahora vamos a empezar a agregarle más elementos a las ecuaciones con valor absoluto. ¿De acuerdo? Yo creo que ya el miércoles vamos a ver inecuaciones con valor absoluto. Esta es una ecuación con valor absoluto. Entonces nos dice el valor absoluto de 2x menos 1 es igual al valor absoluto de 3x más 1. Este ejercicio lo vamos a usar usando con dos métodos. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué vamos a tener? Si nosotros consideramos el valor absoluto de 2 menos x igual a valor absoluto de 3x más 1, tenemos dos posibilidades. Que lo que está dentro sea igual a lo que aparece al otro lado con signo positivo, o lo que está dentro sea igual a lo que aparece al otro lado con signo negativo. De manera equivalente, si ustedes se fijan, nosotros ¿qué vamos a tener acá? A ver, voy a fijar. Valor absoluto de algo igual a un número, una expresión, significa que lo de adentro, 2 menos x, podría ser igual a lo que está acá. Este es como el A en la ecuación. Este es como un A. Cuando teníamos valor absoluto de x igual a, tenemos dos posibilidades, que lo de adentro sea igual a A, o lo de adentro sea igual a menos A. ¿Se fijan? Entonces, valor absoluto de algo va a ser igual, lo de adentro sea igual a, o lo de adentro sea igual a menos A. Este signo que está acá nace a partir de esto. Ya de nuevo se me puso rebelde la pantalla. Ya, y ahí no, en el fondo, 2 menos x va a ser igual a menos valor absoluto de 3x más 1. Ya no me quiere escribir esto. Mire, escribió todo de repente, así todos mis rayones.
Ya, lo que estoy diciendo es lo siguiente, nos queda lo de adentro igual a, o lo de adentro igual a menos valor absoluto de 3x más 1. ¿Se fijan? Si esta expresión uno la multiplica por menos 1, nos queda esto que está acá, ¿se fijan? Sería menos esto igual a este valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ordenamos esto, fíjense que de nuevo, esta igualdad es lo mismo que escribir esto, ¿no es cierto? O esto igual a, y este signo menos lo pasamos para adentro, nos queda menos 2 más x. ¿Estamos de acuerdo con ese paso, cierto? Y de nuevo, fíjense ustedes, nos va a quedar valor absoluto de 3x menos 1 igual a 2 menos x. Sí. Primero vamos a interpretar qué significa esta primera parte y después lo otro. Valor absoluto de 3x más 1 igual a 2 menos x usando exactamente lo mismo, significa que lo que está adentro es igual a el a, que sería en este caso 2 menos x, o lo que está adentro es igual a menos a, que es lo mismo que escribir menos 3x más 1 igual a 2 menos x, ¿no es cierto? Y esto, o, y volvemos a hacer la misma interpretación del segundo valor absoluto. Valor absoluto de 3x más 1 igual a x más 2 significa que 3x más 1 es igual a x menos 2, o menos 3x más 1 igual a x menos 2. ¿Se fijan? Entonces, a partir de acá, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver esta. Fíjense que nos queda 3x más 1 igual a 2 menos x. 3x más 1 igual a 2 menos x. De acá, al despejar la x, nos queda x igual a un cuarto. Y acá, al despejar las x, nos queda x igual a menos 3 medios. Y en la segunda, lo misma cosa, despejando x nos queda menos 3 medios, y despejando x de acá nos queda x igual a un cuarto. Por lo tanto, la solución, mire, ahora aparecieron todos los rayones que no me quisieron aparecer delante. Entonces, la solución de esta ecuación, fíjese, un cuarto menos 3 medios, un cuarto menos 3 medios. Acá de nuevo apareció menos 3 medios y un cuarto, por lo tanto, obviamente no es necesario escribirlo de nuevo. Por lo tanto, los valores de x que satisfacen esta ecuación son el x igual a menos 3 medios y el x igual a un cuarto. Si ustedes toman cualquiera de esos valores y lo reemplazan acá en el x y acá le va a dar un número que va a ser igual al número que les dé al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, la solución de una ecuación con valores absolutos son números concretos, números puntuales. ¿De acuerdo? Fíjense la parte interesante acá. Dice resolver la ecuación usando la propiedad 5. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos las propiedades yo les marqué la propiedad 5? Entonces la propiedad 5 nos dice valor absoluto de esto igual a la raíz de x cuadrado. Entonces vamos a resolver el mismo ejercicio usando esa propiedad. ¿Ya? Entonces voy a ir a la pizarra. Espero que en la pizarra no se me porte mal la pizarra digital. Ya. Entonces usando la propiedad usando la propiedad 5 que dice que valor absoluto de x es la raíz de x al cuadrado, vamos a resolver la ecuación valor absoluto de 2 menos x igual al valor absoluto de 3x más 1, que es la que resolvimos recién. ¿Ya? Entonces tenemos dos raíces, entonces vamos, en vez de escribir esto, vamos a escribir el equivalente usando la propiedad 5, que es 2 menos x al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a la raíz de 3x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, algebraicamente, si nosotros elevamos al cuadrado a ambos lados, nos va a quedar, se simplifican las raíces y nos queda 2 menos x al cuadrado igual a 3x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos algo al cuadrado igual a otra cosa al cuadrado. No hay que elevar ni cuadrado de binomio, ni volver a sacar raíces, ni nada, sino que aquí pasamos para el otro lado. ¿Y qué es esto? Esto es una
algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado. Esto es una suma por su diferencia, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar, tomamos lo primero más lo segundo, multiplicado por lo primero, menos, perdón, lo primero menos lo segundo, y esto igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Desarrollamos el máximo acá adentro, y nos queda 2 más 1, 3, más 2x, ¿no es cierto? En este factor, y acá nos queda 2 menos 1, 1, menos x, menos 3x, menos 4x, igual a 0. ¿Y qué sabemos nosotros? Sabemos que cuando un producto es 0, cuando este es 0 o este otro es 0, ¿cierto? Entonces, vamos a tener acá 3 más 2x igual a 0, de donde x va a ser igual a menos 3 medios, o 1 menos 4x es igual a 0, de donde el x nos queda igual a 1/4, ¿cierto? Por lo tanto, la solución del ejercicio es menos 3 medios y 1/4. ¿Se fijan? Obviamente llegamos a la misma respuesta usando otro método, usando la propiedad número 5. ¿Ya? Entonces, el ejercicio se puede resolver con cualquiera de los dos métodos. ¿Ya? ¿Y eso sería? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. Estas entonces son ecuaciones con valor absoluto. Entonces ahora vamos a ver a partir del miércoles, vamos a ver inecuaciones con valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolver problemas, por ejemplo, de este estilo. ¿Cuánto valor absoluto es menor o igual que 3? Se fijan, ahí empiezan a aparecer cómo resolver una inecuación con valor absoluto. Un valor absoluto, fíjense que apareció una inecuación con 2 valores absolutos, etc. Eso es lo que vamos a ver el miércoles. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario, observación? ¿No?